Me ofrecieron 52 millones de pesos de liquidación. Corrí a casa 2 horas antes para darle la sorpresa a mi esposa. Cuando abrí la puerta, la escuché planeando mi divorcio con su mamá por teléfono. Lo que hice después lo cambió todo. Imagínense llegar a su casa 2 horas antes de lo normal con el corazón latiéndoles a 1000, cargando una carta que dice que su empresa les va a dar 52 millones de pesos de liquidación, o sea casi 3 millones de dólares. La noticia que le cambia la vida a cualquier familia. Pero en vez de encontrar una sonrisa, escuchan a su esposa al teléfono con su mamá, explicándole paso por paso cómo les va a vaciar las cuentas en el divorcio en cuanto caiga el aguinaldo de diciembre. No gritaron, no confrontaron, simplemente cerraron la puerta, regresaron al carro y empezaron a construir una estrategia legal tan precisa que parecía obra de ingeniería. Tenían apenas 3 semanas para decidir, firmar y regalarle la mitad a quien ya los había traicionado emocionalmente o trazar una línea legal que protegiera su futuro. Hoy en Reddit Premium vas a descubrir qué pasa cuando alguien decide ser exactamente lo que ella dijo que era, predecible y calculador, y termina enfrentando algo que jamás imaginó. Preparen sus botanas y una bebida, porque la satisfacción está por comenzar. No debía haber llegado temprano. Esa es la verdad más sencilla de toda esta historia. Si hubiera seguido mi rutina de siempre, salir de la planta a las 6, agarrar el periférico, llegar a las 7 con las manos oliendo a cemento y diésel, hoy estaría divorciado. Con la mitad de lo que me costó 30 años construir en la bolsa de una mujer que me veía como un cajero automático con patas. Pero el martes, 12 de noviembre llegué a las 2:47 de la tarde y lo que escuché desde el pasillo de mi propia casa me rompió en dos y al mismo tiempo me salvó la vida. Voy a regresar un poco. Necesitan entender cómo llegué hasta esa puerta con un sobre blanco en el bolsillo y la sonrisa de un idiota enamorado en la cara. Me llamo Fermín Arellano, tengo 46 años, soy ingeniero de obra, pero la verdad es que crecí como albañil. Desde los 17 andaba en andamios cargando bultos de cemento en construcciones por todo Puebla. Mi papá levantó casas toda su vida con las manos y murió sin que le doliera porque decía que un hombre que construye algo tiene derecho a irse tranquilo. Yo heredé eso, la costumbre de construir, de armar, de ver algo donde antes no había nada. A los 25 entré a Grupo Cáliz, una constructora mediana que se dedicaba a obra pública en el estado de Puebla y Tlaxcala. Empecé como residente de obra, supervisando cuadrillas en carreteras rurales. A los 30 era jefe de proyecto. A los 35 director de operaciones. A los 40 era yo quien firmaba los contratos con los municipios, quien negociaba con los proveedores, quien cerraba las licitaciones. 19 años de servicio, 19 años de levantar puentes, pavimentar calles, construir escuelas en pueblos donde los niños caminaban 1 hora para llegar a clase. No me hice millonario, pero vivía bien. Casa propia en Lomas de Angelópolis, 2 carros, ahorro en CETES, un fondo de inversión en GBM que fui armando peso a peso durante 15 años. Estabilidad, la palabra que mi papá decía como si fuera una oración. Nadia y yo nos casamos hace 14 años. La conocí en una boda en Cholula. Ella era prima de la novia, yo era amigo del novio. Me gustó su risa antes que nada, esa risa que salía de golpe y llenaba todo el espacio como agua desbordándose de un vaso. Después me gustó su forma de hablar directa, sin rodeos, con esa inteligencia que te hacía sentir que estabas en desventaja. Los primeros años fueron buenos, de verdad buenos. Construimos la casa juntos. Ella eligió los mosaicos del baño. Yo puse el piso de la cochera con mis propias manos un sábado de agosto, mientras ella me pasaba agua de limón desde la puerta. Intentamos tener hijos. No se pudo. Eso nos fue desgastando de formas que ninguno de los dos supo nombrar. Ella dejó su trabajo en una galería de arte de la Capú para enfocarse en nosotros, dijo. Yo acepté porque pensé que era lo correcto. A partir de ahí, mi sueldo fue el único ingreso y lentamente, sin que yo lo notara, dejé de ser su esposo y me convertí en su proveedor. El martes, 12 de noviembre a las 11 de la mañana, la licenciada Rebeca Montes, directora de Capital Humano de Grupo Cáliz, me citó en su oficina. La empresa estaba reestructurando. Habían perdido 2 licitaciones federales grandes y necesitaban recortar directivo senior. Me ofrecieron un paquete de liquidación voluntaria, 52 millones de pesos pagados en una sola exhibición. Me quedé mirando la carta como si estuviera escrita en otro idioma. 52 millones. Después de impuestos quedarían unos 36 millones limpios. Más dinero del que mi papá vio en toda su vida. Tiene hasta el 30 de noviembre para firmar, dijo Rebeca. La oferta es irrevocable después de esa fecha. 3 semanas. 3 semanas para decidir si abandonaba 19 años de carrera a cambio de una cifra que me daba vértigo. Salí de la oficina con el sobre en el bolsillo del saco y un zumbido en los oídos que no se me quitaba.
No pensé, no analicé, hice lo que hacen los idiotas enamorados. Me subí a la camioneta, agarré la autopista a Puebla-Tlixco a 140 por hora y me dirigí a la casa pensando en la cara que pondría Nadia cuando le contara. Pensé en invitarla a cenar al Mesón Sacristía, pedir esa botella de vino que ella siempre señalaba en la carta, pero nunca pedía porque era un lujo innecesario. Pensé en el viaje a España que llevaba mencionando desde 2019. Barcelona, Madrid, San Sebastián. Algún día, Fermín, me decía cada vez que veía un documental del Prado, pues ese algún día había llegado. Metí la llave en la cerradura a las 2:47. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que no es tranquilo, sino tenso, como el aire antes de un temblor. Y entonces escuché su voz desde la sala. No me había oído entrar. No, mamá, ya te expliqué. Voy a esperar hasta diciembre. Cuando le caiga el aguinaldo, ahí meto los papeles. Me quedé clavado en el pasillo, la mano todavía en el bolsillo, los dedos apretando el sobre de Grupo Cáliz. Las piernas no me respondían, no porque estuviera en shock, sino porque una parte de mí ya lo sabía. Llevaba meses sintiendo un desajuste, como cuando pasas la mano por una pared y sientes la grieta antes de verla. Los domingos que ella se quedaba en la cama hasta las 11, mirando el teléfono con una media sonrisa que no era para mí. Las veces que la encontré borrando conversaciones de WhatsApp cuando yo entraba al cuarto. La forma en que dejó de preguntarme cómo me fue en el trabajo, como si mi día ya no formara parte de su universo. Fermín es predecible. Mamá, sale a las 6, llega a las 7, cena, ve las noticias, se duerme, no se va a dar cuenta de nada. Mi nombre, dicho como se dice el nombre de un mueble que estorba. El abogado me dijo que Puebla es régimen de sociedad conyugal. Mitad y mitad de todo, la casa, los ahorros, el fondo de inversión, los carros, todo. Mamá, se rió. Una risa corta, eficiente, sin alegría. La risa de alguien que está haciendo cuentas y le salen bien. Y hay más. Si demuestro que dejé mi trabajo para apoyar su carrera, puedo pedir pensión compensatoria. ¿Te acuerdas cuando renuncié a la galería? Arturo dice que eso cuenta. Arturo, el abogado que conoció en el club de pádel de Angelópolis, el tipo que saludé en la posada del año pasado, el tipo que se comió mis costillas y me dijo que mi salsa de chile morita era de competencia. Yo solo quiero ser feliz otra vez. Mamá, ¿te acuerdas cómo era antes? Cuando pintaba, cuando salía con las muchachas. Ahora es solo esto, esta casa, este hombre, esta vida, la vida que yo construí ladrillo por ladrillo, quincena por quincena, turno de 14 horas por turno de 14 horas. El cuerpo me pedía entrar a la sala, aventar el sobre en la mesa, gritarle que la había escuchado, pero algo más frío, más lúcido, me detuvo. Si yo confrontaba ahora, le daba tiempo de prepararse. Le daba a Arturo tiempo de ajustar la estrategia, le daba a ella la narrativa de víctima. Escuchó una conversación fuera de contexto. Reaccionó exageradamente, está inestable. No, esto requería ingeniería, planificación, la misma paciencia con la que levantas un puente, primero los cimientos, después la estructura, al final el acabado y solo entonces cruzas. Retrocedí paso a paso por el pasillo. Cerré la puerta sin hacer ruido. Volví a abrirla con fuerza, haciendo todo el escándalo posible. Mamá, ya llegó. Te marco al rato. Escuché sus pasos rápidos. Apareció en el corredor con una sonrisa que antes me habría derretido. Mi amor, llegaste tempranísimo. ¿Todo bien? Me dejaron salir antes. Pensé que podíamos cenar juntos. ¡Qué padre! Pedimos del japonés de la Juárez. Perfecto, dije. Y sonreí con una sonrisa que no me llegó ni a la nariz. Salí de la casa a las 4 con el pretexto de comprar tortillas. No compré tortillas. Manejé sin rumbo por las calles de Angelópolis, pasando las plazas comerciales con sus cafeterías artesanales, los fraccionamientos con sus bardas altas, los campos de fútbol donde jugaban niños que no tenían idea de lo que era un divorcio. Terminé en una cantina que se llama El Refugio del Mole, por la carretera a Atlixco. Cantina de verdad, paredes de talavera, mesas de madera oscura, olor a mezcal y a cacahuates enchilados. Pedí un mezcal de Oaxaca derecho. Me lo tomé de un trago. El segundo me lo tomé más despacio. El señor de la mesa de al lado me miró. Unos 60 y tantos. Cara curtida por el sol, manos gruesas de quien ha trabajado con ellas toda la vida. Bigote canoso, sombrero en la silla de al lado. Día pesado, joven. No tiene idea. La vieja. Lo miré. Tan obvio es. Se rió. Una risa ronca de cantina vieja. Siempre es la vieja o la chamba, pero cuando un hombre tiene esa cara, generalmente es la vieja.
Mi esposa quiere divorciarse de mí y no sabe que yo ya lo sé. ¿Lo engañó? Me engañó de otra forma. Quiere mi dinero. Siempre quieren la mitad, dijo dándole un trago a su cerveza. Me pasó igual hace 20 años. Ella se quedó con todo. Yo me quedé con un cuartito en la libertad y las deudas. Y lo superó. Se supera, pero tarda y cuesta. Yo tengo dinero, dije. Era verdad. Tenía 52 millones esperándome. Solo necesitaba descubrir cómo protegerlos. Entonces busca el mejor abogado que pueda pagar y no le diga nada a ella hasta que tenga todo amarrado. Un plan. Necesitaba un plan. Me quedé en la cantina hasta las 10. Comí unos tacos de frijol que la señora de la cocina me trajo sin que los pidiera, como si supiera que necesitaba algo más que mezcal en el estómago. Cuando volví a la casa, nadie estaba dormida o fingía que lo estaba, no me importaba. Me fui al estudio y prendí la computadora. Esa noche, mientras ella dormía, abrí una ventana de incógnito. Escribí proteger bienes antes de divorcio Puebla, México. Lo que encontré en las siguientes 3 horas cambió todo. Aprendí que en Puebla, si te casas sin capitulaciones matrimoniales, todo lo adquirido durante el matrimonio se divide mitad y mitad. No importa quién ganó más, no importa quién trabajó. Si fue durante el matrimonio, es de los dos. Pero había una excepción crucial. Bienes adquiridos después de la fecha de separación legal eran patrimonio exclusivo. Miré el calendario. 12 de noviembre. Si presentaba la solicitud de separación mañana mismo, el trámite tardaría entre 10 y 15 días hábiles. Estaría listo para el 27 o 28 de noviembre. La oferta de Cáliz vencía el 30. 2 o 3 días de margen. 2 o 3 días donde yo podría firmar la liquidación como hombre legalmente separado. 2 o 3 días donde esos 52 millones serían míos, solo míos. Apagué la computadora, borré el historial, miré el techo. 14 años de matrimonio convertidos en aritmética. La parte de mí que todavía quería creer que algo de lo nuestro fue real intentó hablar. Pero la parte que escuchó esa risa seca, calculadora, mientras planeaba cómo desmantelarme, la silenció de un golpe. A las 6 de la mañana siguiente, mientras nadie dormía, me vestí, hice café y salí rumbo al despacho de la licenciada Hortensia Vega, abogada familiarista con oficinas en la Torre Ángeles sobre el Boulevard Atlixcayotl. La encontré por recomendación de un compadre que había pasado por algo parecido 2 años atrás. Es cara, me advirtió, pero es la mejor en Puebla. El despacho de Hortensia estaba en el piso 11 con vista al Popocatépetl en días despejados. Ese día estaba nublado, pero algo en esa vista gris me pareció apropiado. Le conté todo. La conversación, el plan de Nadia, el abogado del Padel, la liquidación, los 52 millones, el timín. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminó se reclinó en la silla. Ingeniero, lo que me describe es viable, pero tiene riesgos serios. Si su esposa descubre la liquidación antes de que se procese la separación, puede alegar ocultación de bienes. Un juez podría sancionarlo. Y si no se entera, si la separación se procesa antes de que usted firme la liquidación, ese dinero es patrimonio exclusivo. Ella no tiene derecho a un centavo. Entonces, procedemos. 70/30, dije. Perdón. Ella se queda con el 70% de los bienes gananciales, yo con 30 y la liquidación se queda conmigo. Hortensia me miró por encima de los lentes. Está dispuesto a darle casi todo a cambio de quedarse con la liquidación. Ella quiere la casa, los muebles, la camioneta nueva, que se quede con todo eso. Yo solo quiero el dinero de la liquidación y mi libertad. Va a parecer sospechoso. Que sospeche. Para cuando entienda, ya va a ser tarde. Hortensia sonrió. Una sonrisa mínima de abogada que ha visto de todo. Me cae bien, ingeniero. Llenamos los formatos en 2 horas. El actuario entregaría la notificación el viernes. Nadie se enteraría el fin de semana. Tendría días para responder. Los 2 días entre el miércoles y el viernes fueron los más largos de mi vida. Llegaba a la casa y era el Fermín de siempre. Preguntaba por su día, cenaba, veía las noticias, se dormía. Pero cada interacción con Nadia se sentía como caminar sobre un puente que tiene una grieta estructural. Piso con cuidado, mido cada paso, pero por fuera parezco tranquilo. El miércoles por la noche, mientras cenábamos molletes en silencio, Nadia levantó la vista del teléfono y me miró con una expresión que no le había visto en meses, algo parecido a la ternura. Oye, ¿estás bien? Te noto conmovido últimamente. Por un segundo quise decirle todo. Aventar la mesa, sacar el teléfono, gritarle que sabía, rogarle que me dijera que todo era un malentendido, que había una explicación, que la mujer con la que me casé todavía existía,
pero no lo hice. Tomé un trago de agua, le sonreí y dije, es el trabajo. La reestructura me tiene estresado. Pobrecito. Ya descansa, mi amor. Mi amor. Esas dos palabras me rasparon por dentro como lija. El jueves por la noche, Nadia cocinó enchiladas suizas, solo cocinaba cuando quería algo o se sentía culpable, y me preguntó si quería ver una película juntos. ¿Cuál? La que tú quieras. Hace mucho que no hacemos algo así. Nos sentamos en el sillón. Ella se acurrucó contra mi hombro como en los primeros años. Olía al champú de siempre, a ese perfume de gardenias que le regalé en su cumpleaños número 30. Sentí su respiración contra mi cuello y pensé, esto se siente real. ¿Cómo puede sentirse real si no lo es? No pude concentrarme en la película. Solo pensaba en el actuario que al día siguiente tocaría el timbre de esta casa y le entregaría a esta mujer, que estaba recargada en mi hombro con los ojos cerrados, un documento que le informaría que su plan se había adelantado, que el predecible Fermín había hecho algo impredecible. El viernes a las 7 de la mañana salí de la casa. No quería estar ahí cuando llegara el actuario. Me fui a un cielito querido en Sonata y me senté junto a la ventana con un americano en la mano esperando. El teléfono sonó a las 9:51. Nadia. Dejé que timbrara 7 veces. Paró. Volvió a sonar. Paró. Los mensajes de WhatsApp empezaron a llegar como ráfaga. ¿Qué es esto, Fermín? ¿Me estás mandando papeles de separación? Contéstame ahorita. Esto no puede ser real. Llevamos 14 años juntos y así no más. Podemos arreglarlo, podemos ir a terapia. Por favor, contéstame. Apagué el teléfono. Me quedé en la cafetería hasta mediodía. Traté de trabajar en la laptop. No pude. Solo miraba la pantalla mientras mi cerebro procesaba 14 años desmoronándose. Cuando regresé a las 6, Nadia estaba sentada en la sala, los papeles de separación sobre la mesa del comedor, los ojos rojos e hinchados. Fermín, dijo con la voz quebrada, ¿qué es esto? Separación legal. Está todo ahí. ¿Pero por qué? Pude haberle dicho la verdad, pero la verdad le daría munición. Así que dije, no soy feliz. No soy feliz desde hace mucho. Lo que siguió fue un fin de semana de guerra silenciosa. Ella lloró, suplicó, se enojó, me acusó de tener a otra, intentó negociar. El sábado a las 8 de la mañana estaba de pie en la puerta del estudio donde yo había dormido en el sillón. Fermín, mírame. 14 años no significan nada. La miré, de verdad la miré. Busqué a la mujer que conocí en aquella boda en Cholula, la que se reía tan fuerte que se le salía el vino por la nariz. La que me ayudó a poner los mosaicos del baño un domingo de agosto mientras escuchábamos a Los Ángeles Azules. No la encontré. Solo vi a una mujer que estaba calculando cuánto le iba a costar esta conversación. Podemos ir a terapia, dijo. Podemos intentar. ¿Quieres intentar o quieres mi dinero? Los ojos se le abrieron enormes. ¿De qué hablas? Tú sabes perfectamente de qué hablo. Se quedó callada. Pude ver los engranajes moviéndose detrás de sus ojos, tratando de calcular cuánto sabía yo. Si hay alguien más, empezó. No hay nadie, solo tú y yo. Y el hecho de que ya no somos buenos el uno para el otro. 14 años, Fermín, y así nada más te rindes. No me estoy rindiendo, estoy aceptando la realidad. Empezó a llorar. Lágrimas reales o de actuación, ya no pude distinguir. Ya no me importaba. Yo te amo, dijo. No, no me amas. Pero está bien. Yo tampoco te amo. Ya fue cruel, pero fue verdad, y ella necesitaba escucharla. Me fui a un Hotel City Express en Angelópolis y la dejé procesar sola. El cuarto era pequeño, vista al estacionamiento, sábanas que olían a detergente industrial. Me senté en la cama con el control remoto en la mano, sin prender la tele. Solo me quedé ahí mirando la pared. Durante 1 hora entera. Pensé en mi papá, en las manos enormes que tenía, llenas de callos y cortadas, manos que construyeron casas para gente que nunca conoció. Murió a los 64 de un infarto en la sala de su casa en la colonia La Libertad. Mi mamá encontró las escrituras de 3 terrenos que había comprado en secreto durante 40 años de albañilería. Nunca le dijo a nadie, eran para mí y mis hermanos. Un hombre construye para los que vienen después, decía siempre. Yo estaba construyendo, solo que esta vez no era un puente ni una carretera, era mi propia salida. El lunes regresé a la casa. Nadia se había ido con su mamá a Tehuacán. Dejó un recado en la mesa. Estoy con mi mamá unos días. Necesito espacio. Piensa bien lo que estás haciendo. Espacio. Necesitaba espacio para consultar con Arturo, para ajustar su estrategia, para recalcular cuánto podía sacarme.
Usé el tiempo solo para organizar todo. Copias de estados de cuenta, facturas de tarjeta, escrituras, pólizas de seguro. Estaba construyendo mi caso, como se construye una cimentación, pilar por pilar. Arturo, el abogado del Padel, se comunicó con Hortensia el martes. Nadie quería la casa, la camioneta, la mitad de todo y pensión compensatoria de 35,000 pesos mensuales por 5 años. Contraproponga, le dije a Hortensia, 70% para ella. La casa, la camioneta nueva, la mayoría de lo líquido, 0 pensión. Es demasiado generoso. Va a sospechar. Que sospeche. La aceptaron en 3 días. Nadie pensó que estaba ganando. Arturo seguramente pensó que yo era idiota. Ninguno de los dos sabía que esos 52 millones existían. Los papeles del convenio se firmaron el lunes, 25 de noviembre en el despacho de Hortensia. Nadie llegó con Arturo, un tipo de 40 y tantos. Traje demasiado ajustado, sonrisa de vendedor de tiempo compartido en Acapulco. Me extendió la mano. Ingeniero Arellano, mucho gusto. Arturo Solís, no se la apreté. Vamos a firmar y acabar con esto. 23 páginas. Casa para Nadia. Camioneta nueva para Nadia. 70% de activos líquidos para Nadia. 30% para mí. Sin pensión. Acuerdo final. Firmé cada página. Nadia afirmó. Arturo firmó como testigo. Hortensia afirmó. Felicidades, dijo Arturo sonriendo. Los acuerdos amigables siempre son mejores. Nadia no sonreía. Me miraba con una expresión que no supe descifrar. Alivio, sospecha, culpa. Tal vez las 3 cosas revueltas como sopa que se quedó demasiado tiempo en la estufa. ¿Estás escondiendo algo? Me dijo. No fue pregunta, fue acusación. ¿Y tú? Contesté. La sangre se le fue de la cara. Por un segundo vi a la mujer real debajo de todas las capas de actuación. La mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo y tenía miedo de que yo también lo supiera. No dijo nada más. Salí del despacho. Hortensia me alcanzó en el elevador. La separación quedó oficial desde ayer, 24 de noviembre. Cualquier activo adquirido a partir de ahora es patrimonio exclusivo. Tiene hasta el viernes para firmar la liquidación. 5 días. 5 días para asegurar 52 millones de pesos. Al día siguiente fui a las oficinas de Grupo Cáliz por última vez. Manejé por la autopista con la ventana abajo y el aire frío de noviembre pegándome en la cara. El Popocatépetl le echaba una fumarola ligera en el horizonte como si estuviera fumando su cigarro de la mañana. Todo se veía normal. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Rebeca Montes me estaba esperando en su oficina. ¿Ya tomó su decisión, ingeniero? Sí. ¿Cuándo se deposita si firmo hoy? 10 días hábiles aproximadamente, para el 10 de diciembre. 10 de diciembre. 17 días después de la separación oficial. Cómodamente dentro de la ventana de patrimonio exclusivo. Los impuestos. Retención de ISR de aproximadamente 30%. Recibiría unos 36 millones netos. 36 millones. Solo míos. ¿Dónde firmo? Firmé. Rebeca atestiguó. Me dio el original. Fue un placer trabajar con usted, ingeniero. 19 años. Construyó mucho aquí. Limpié mi oficina esa tarde. 19 años metidos en 4 cajas de cartón, fotos de inauguraciones de puentes, un casco firmado por toda la cuadrilla de la carretera Izúcar de Matamoros, una taza con el logo de Cáliz de 2007, manuales que nadie leía, un llavero que me regaló un maestro de obra al día que terminamos la escuela primaria de San Andrés Cholula con 2 meses de adelanto. Encontré al fondo del cajón del escritorio una foto que no recordaba tener. Nadia y yo en la inauguración del puente de Atlixco hace 11 años. Ella estaba sonriendo con los 2 brazos alrededor de mi cuello, el pelo volándole con el viento, y yo tenía cara de tipo que no puede creer su suerte. Me quedé mirando esa foto un largo rato, la doblé y la puse en la caja con lo demás. No por nostalgia, por evidencia de que alguna vez fue real, aunque ya no lo fuera. Los compañeros pasaban. Mucha suerte, Fermín. Échale ganas. Un día de estos nos echamos unas chelas. Nadie se va a echar esas chelas. Todos lo dicen. Nadie lo cumple. Pero don Ramiro, el velador que lleva 30 años abriendo y cerrando esa planta, me esperó en la puerta de salida y me dio un abrazo de esos de hombre viejo, de los que aprietan y no sueltan fácil. Le va a ir bien, ingeniero, me dijo. Usted es de los que construyen. Se me hizo un nudo en la garganta. Le apreté el hombro, me subí a la camioneta y manejé hacia el futuro. Abrí una cuenta nueva en Banorte, sucursal Angelópolis.
Confirmé los datos de depósito con Cáliz. Todo listo. Los 10 días de espera para el depósito fueron una tortura silenciosa. Cada mañana abría la app del banco en el teléfono y veía el saldo vacío de la cuenta nueva. Cada mañana tragaba el nudo y seguía con mi día. Renté un departamento temporal en Cholula, chiquito, amueblado, con una ventana que daba al atrio de la Iglesia de los Remedios. Desde ahí se veían los volcanes al amanecer, cuando el Popo amanecía nevado y la Iztaccíhuatl parecía dormida de verdad. Me despertaba a las 6, hacía café en una cafetera de un vaso que compré en el Walmart y me sentaba junto a la ventana a ver cómo la ciudad se iba encendiendo. No tenía trabajo, no tenía esposa, no tenía plan más allá de esperar que un número apareciera en una pantalla. Y aún así, por primera vez en años, me sentía dueño de mi tiempo. No había nadie esperándome para pedirme algo. No había nadie calculando mi sueldo antes de que yo lo cobrara. El 10 de diciembre a las 10:38 de la mañana abrí la app del banco y ahí estaban 36.140.000 pesos reales, míos. Me quedé sentado en la cama del departamento mirando la pantalla durante 10 minutos. No celebré, no grité, no brindé con nadie, solo respiré. Un respiro largo, lento, que me salió desde algún lugar profundo que llevaba meses apretado. Tomé captura de pantalla y la guardé en 3 lugares diferentes. Después llamé a Hortensia. Cayó el dinero. Felicidades, ingeniero. Jugó y ganó. Y ahora, perfil bajo. No compre nada ostentoso. No publique nada en redes. No le cuente a nadie. Espere a que se finalice el divorcio. ¿Cuánto tiempo? 3 o 4 meses. Y si ella no pelea, va a pelear probablemente. Nadie se enteró una semana después. No sé cómo. Tal vez alguien de Cáliz comentó algo. Tal vez contrató un investigador. No importa. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Recibiste 52 millones de pesos de liquidación. Buenas noches a ti también. No te hagas, Fermín. Recibiste una liquidación millonaria y no me dijiste. Recibí una oferta de liquidación después de nuestra separación legal. Patrimonio exclusivo. No es tu asunto. No es mi asunto. Somos esposos. Estamos legalmente separados desde el 24 de noviembre. Revisa los documentos. ¿Tú ya sabías? ¿Sabías del dinero antes de la separación? No, estás mintiendo. Demuéstralo. Colgó. Volvió a marcar 5 minutos después. Arturo dice que podemos demandarte por ocultación de bienes. Arturo puede intentar. Va a perder y le va a salir caro. Me engañaste, Fermín. Qué chistoso. Yo te escuché decir algo parecido. Algo sobre esperar mi aguinaldo antes de meter los papeles. Sobre dividir todo, mitad y mitad. Sobre cómo yo era predecible. Silencio. Un silencio que se extendió como grieta en una pared. Escuchaste. 12 de noviembre. A las 2:47 de la tarde estabas al teléfono con tu mamá planeando mi masacre financiera, calculando cuánto me ibas a quitar. ¿Querías esperar mi aguinaldo? Pues te gané el timín, Fermín. Yo no, no tienes excusa. Estabas lista para vaciarme. Lista para quedarte con todo lo que construí en 30 años de trabajo y fingir que me querías hasta el último segundo. Estaba confundida. No era en serio. Tan en serio que contrataste a Arturo. Tan en serio que ya tenías plan completo. Tan en serio que calculaste hasta el mes exacto. La mitad de ese dinero es mío. Estuve contigo 14 años. Y durante esos 14 años, tu contribución fue gastar lo que yo ganaba. Te mereces exactamente lo que dice el convenio. 70% de los bienes gananciales, la casa, la camioneta, casi todo, más que justo. Pero tú tienes 36 millones y son míos, solo míos. Colgó. Arturo Solís presentó una demanda de impugnación en enero, alegando ocultación de bienes, mala fe, pidiendo audiencia. Hortensia respondió con un expediente de 40 páginas, fechas, cronogramas, prueba documental de que la oferta fue comunicada el 12 de noviembre, pero la decisión de aceptar fue posterior a la separación. Prueba de que el dinero se depositó el 10 de diciembre, todo después de la fecha oficial. La audiencia fue en marzo. Juez familiar Ernesto Cisneros Monroy, conocido por no tolerar maniobras. El proceso fue directo. Arturo alegó premeditación. Hortensia mostró correos, fechas, el contrato con fecha límite del 30 de noviembre. Mi cliente tomó una decisión laboral legítima, argumentó. No tenía obligación de informar sobre una oferta de empleo futura a una cónyuge de la que estaba legalmente separado. El juez escuchó a ambas partes. Tardó 15 minutos. Se desecha la demanda. El convenio de separación se firmó el 24 de noviembre.
El ingeniero Arellano aceptó la liquidación el 25. El depósito se realizó el 10 de diciembre, todo posterior a la fecha de separación. La señora no tiene derecho sobre bienes adquiridos después de dicha fecha. Arturo intentó apelar. Su señoría, la premeditación es evidente. Licenciado, premeditar no es ilegal. El ingeniero Arellano actuó dentro de la ley. Si su clienta tiene un problema con eso, debió ser más cuidadosa con a quien le confiaba sus planes. Demanda desechada. Salimos del juzgado. Nadia lloraba en el pasillo. Arturo estaba rojo de coraje. Esto no se acaba, dijo. Sí, contesté. Se acabó. El divorcio se finalizó en abril. Nadia se quedó con la casa, la camioneta nueva, casi 6 millones en bienes. Yo me quedé con la camioneta vieja, 2 millones en líquido y 36 millones de la liquidación. Total, 38 para mí, 6 para ella. La última vez que supe de Nadia fue por un mensaje. Espero que seas feliz con tu dinero. Espero que haya valido la pena. Contesté. No perdí 14 años. Aprendí una lección que vale 52 millones. Confía en las acciones, no en las palabras. No respondió. Vendí la camioneta vieja. Compré una usada más discreta, renté un departamento en Cholula, chiquito, con vista a los volcanes y a las cúpulas de las iglesias. Invertí 20 millones en fondos indexados, guardé 5 en una cuenta de emergencia y usé 3 para hacer lo que nunca hice en 19 años de construir cosas para otros, construir algo para mí. Fui a España en mayo, Barcelona, San Sebastián, Madrid, el viaje que Nadia siempre quiso y que yo siempre posponía. Me quedé 3 semanas. Caminé sin prisa por callejones que no conocía. Comí en fondas sin nombre. Bebí vino en plazas donde nadie sabía mi historia. En San Sebastián me senté en la playa de la Concha a las 7 de la tarde y vi cómo el sol se hundía en el mar como moneda de oro cayendo en agua. Me acordé de mi papá, de cómo le hubiera gustado ver eso, de cómo él construyó casas toda su vida, pero nunca conoció el mar. En una galería chiquita del barrio gótico de Barcelona encontré una pintura que me detuvo en seco, un paisaje del Mediterráneo, mar azul, acantilados, un cielo que parecía imposible. La dueña, una catalana de 60 años con aretes enormes y una sonrisa que le llenaba toda la cara, me preguntó si me gustaba el arte. No sé, nunca me detuve a pensarlo. Pues deténgase. Miré de verdad. Miré por primera vez en años. Me permití mirar algo sin calcular su costo, su utilidad, su rendimiento, solo mirarlo. ¿Qué siente? Calma, le dije. Hace mucho que no sentía calma. Entonces ya encontró lo que buscaba. Compré la pintura por 100 euros. No la necesitaba, no tenía dónde colgarla todavía, pero la compré porque por primera vez en 19 años hice algo solo porque quise. No porque fuera inversión, no porque fuera práctico, no porque alguien me lo pidiera, solo porque algo dentro de mí dijo sí y yo le hice caso. La colgué en la sala del departamento de Cholula. Cada vez que la veo, me acuerdo de que hay vida después de la traición, de que la calma existe, de que un hombre que pasó 30 años construyendo para otros tiene derecho a construir algo solo para sí mismo. 6 meses después del divorcio conocí a alguien. No la buscaba, no me interesaba. El amor era lo último en mi lista de prioridades, si es que existía esa lista. Simplemente pasó. Se llama Regina, 39 años, ingeniera ambiental, divorciada. También la conocí de la forma más tonta posible en un café del centro de Cholula un domingo por la mañana. Ella estaba sentada en la mesa de al lado leyendo un libro sobre diseño de puentes peatonales y yo, que llevo 30 años de obra, no me pude resistir. ¿Está interesante?, le pregunté. Me miró por encima del libro con unos ojos café que no pedían permiso para decir la verdad. No, dijo. Pero es para el trabajo. Nos reímos. Pedí otro café. Ella pidió otro. Hablamos 2 horas de puentes de concreto, de cómo la humedad le come las varillas al acero si no lo proteges. Suena aburrido, pero fue la conversación más honesta que tuve en años. Ninguno de los dos estaba tratando de impresionar. Ninguno estaba actuando. Le conté toda la historia, todo. Nadia, el dinero, la separación, el plan. Fuiste estratégico, me dijo. Fui vengativo. Te protegiste. Hay diferencia. ¿No crees que estuvo mal? Ella iba a hacer lo mismo contigo, solo que tú te moviste primero. No tiene nada de malo proteger lo que construiste. Regina es distinta, directa, honesta, transparente. Cuando algo le molesta, lo dice, no lo guarda para usarlo después como arma. No nos casamos, no vivimos juntos, solo estamos juntos sin presiones, sin expectativas desmedidas.
Los domingos vamos a desayunar chilaquiles a una fonda de la 14 Oriente y después caminamos por el centro de Cholula viendo las cúpulas de las iglesias recortadas contra el cielo. Es simple, es real y después de 14 años de complicado y falso, simple y real se siente como un lujo que no sabía que podía darme. Hoy tengo 47 años, mis inversiones crecieron, los 20 millones se convirtieron en 24. Estoy pensando en empezar algo, una consultoría de supervisión de obra tal vez, o algo que me emociona más, una escuela de oficios para chavos de colonias populares que quieren aprender a construir con las manos, como me enseñó mi papá. Ya hablé con el municipio de Cholula sobre un terreno que tienen disponible. Ya tengo el nombre, Escuela Arellano. No porque quiera que lleve mi apellido, sino porque quiero que lleve el de mi papá. Usar 19 años de experiencia para algo que importe. Para que un chavo de 17 años que hoy está cargando bultos de cemento por 200 pesos al día sepa que puede llegar más lejos, que construir con las manos no es vergüenza, que la estabilidad se arma ladrillo por ladrillo igual que todo lo demás. Nadie vendió la casa en agosto, no pudo mantenerla. Predial, mantenimiento, gas, luz, agua. Era demasiado para una sola persona que nunca aprendió a mantener nada porque siempre hubo alguien más que lo hacía por ella. Se compró un departamento más chico en Zabaleta. Supe por una prima en común que está saliendo con alguien nuevo. No es Arturo, alguien del gimnasio. Espero que sea feliz de verdad. Espero que aprenda lo que yo aprendí, que el dinero no lo es todo, que la honestidad importa, que no puedes construir una vida sobre mentiras. Pero probablemente no va a aprender. Algunas personas no aprenden. A veces pienso en ese martes de noviembre, en la llave girando en la cerradura a las 2:47, en su voz diciéndole a su mamá que yo era predecible, en el sobreblanco humedeciéndose dentro de mi bolsillo mientras me temblaba la mano. ¿Qué habría pasado si no hubiera llegado temprano? Si hubiera seguido mi rutina de siempre, si hubiera llegado a las 7 como cada día, si le hubiera contado de la liquidación con una botella de vino y planes de viaje, ella habría sonreído, habría brindado conmigo, me habría abrazado con esa fuerza falsa que yo confundía con amor. Habríamos pedido comida japonesa y ella habría dicho, «Te lo mereces, mi amor», con esa voz de terciopelo que usaba cuando el dinero estaba de por medio. Y en enero habría metido los papeles de divorcio y se habría quedado con la mitad. 26 millones de pesos directo a su cuenta, más los bienes, más la pensión, más todo. Pero porque llegué 2 horas antes. Porque metí la llave en la cerradura a las 2:47 y no a las 7. Porque escuché, porque no grité, no lloré, no rompí nada. Porque hice lo que mejor sé hacer, construir, planificar, armar pieza por pieza, revisar los cimientos antes de levantar la estructura. Me quedé con 38 millones en vez de 12. 26 millones de diferencia solo porque llegué temprano un martes de noviembre. El timín lo es todo en la construcción, en la vida y en el divorcio. Esa es mi historia. El día que me ofrecieron 52 millones de pesos y perdí mi matrimonio o gané mi libertad, depende de cómo lo vean. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Espero que nunca necesiten usar nada de esto. Espero que su pareja sea honesta, que su amor sea real, que lo que construyeron juntos tenga cimientos de verdad. Pero si un día descubren que todo era mentira, si un martes cualquiera llegan a su casa 2 horas antes y escuchan lo que no querían escuchar, recuerden esto, no están solos y van a sobrevivir. El otro día estaba en el terreno donde va a ser la escuela. Era temprano, como las 7 de la mañana, y el sol apenas estaba saliendo detrás del popo. El terreno es un rectángulo de tierra pelona con unas cuantas piedras y mucha hierba seca. No se parece en nada a una escuela todavía, pero yo sé leer terrenos, sé ver lo que puede ser antes de que sea. Y ahí parado, con las botas hundidas en el lodo porque había llovido la noche anterior, imaginé los salones, el taller de carpintería, el patio donde los chavos van a comer sus tortas en el descanso. Imaginé a un morro de 17 años aprendiendo a leer un plano por primera vez. Imaginé a mi papá parado junto a mí con las manos en los bolsillos y esa sonrisa callada que ponía cuando veía algo bien hecho. Un hombre que construye algo tiene derecho a irse tranquilo, decía. Yo todavía no me voy, pero estoy construyendo y esta vez lo que construyo no puede quitármelo nadie. Lo que esta historia nos enseña es que la traición financiera es tan devastadora como la emocional y muchas veces van de la mano. Si analizamos el comportamiento de Nadia, vemos a alguien que no planeaba un divorcio por infelicidad genuina, sino una extracción calculada en el momento de máxima rentabilidad. Fermín no era un esposo para ella, era una inversión. Y cuando él usó la misma lógica, timín, estrategia, precisión para protegerse, ella se sintió robada. La ironía es que nunca entendió que el verdadero robo fue pretender amor durante 14 años mientras esperaba el momento perfecto para cobrar. La lección aquí es clara.
Firmen capitulaciones matrimoniales. Mantengan cuentas separadas además de las conjuntas. Conozcan sus derechos legales y no esperen a una crisis para informarse. Y si un día escuchan algo que les rompe el corazón, no reaccionen con las emociones. Respiren, piensen, busquen ayuda profesional y actúen con la cabeza fría. Las decisiones que se toman con coraje destruyen. Las que se toman con estrategia protegen. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Fermín? ¿Hubieran confrontado a Nadia esa misma noche o hubieran jugado el juego largo? ¿Creen que fue correcto darle 70% de los bienes para proteger la liquidación o fue demasiado arriesgado? Y la pregunta del millón, literalmente, ¿38 millones de pesos valen más que 14 años de matrimonio? Déjenme saber en los comentarios porque este debate va a estar buenísimo. Y si alguna vez descubrieron que su pareja planeaba algo a sus espaldas, cuéntenlo aquí, que este espacio es libre de juicio. Los estaré leyendo y dando corazón. Y hasta aquí llega esta historia. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por escuchar. Me encantaría saber qué opinas, así que te invito a escribir en los comentarios tu experiencia o tu punto de vista sobre lo que acabas de escuchar. No olvides darle like si te gustó este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.